hacia mí. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de las redes sociales y esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Estamos bien, muchas gracias, Jorge. Saludamos a todos nuestros seguidores de este programa sobre el Gobierno Civil Bíblico. Saludamos a los que nos verán en un futuro, en diferido. Algunos nos verán por coincidencia, algunos nos verán porque no tienen nada más que ver, otros nos verán porque les interesa el tema. Como sea, para cualquiera de estas tendencias, le damos la bienvenida y esperamos que este programa pues ilumine el entendimiento. Aquí hacemos la propuesta de que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Y no es una propuesta nuestra, es una propuesta bíblica. La Biblia es la base de nuestro hablar, de nuestro razonar, de nuestro concluir. Por eso le doy la bienvenida a la señorita Michelle Carrillo. Muchas gracias, señor Molina, por darme la bienvenida un día más. Y realmente estamos felices de poder no solamente compartir lo que Dios nos enseña todos los días en la palabra, sino que también tener este espacio para aún hablar entre nosotros y compartir aquello que creemos que pues Dios tiene para una familia, para las naciones enteras. Entonces, muchas gracias por este espacio. Sí, señorita, gracias por acompañarnos en la dirección de este programa, igual que a nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco. Bienvenido. ¿Cómo está, Pastor? Michelle, una vez más, como día lunes, aquí con todo el ánimo tratando de infundir estas ideas, estos conceptos que nosotros confiamos, damos fe, nosotros lo aplicamos, lo vivimos, y no es algo, no somos como estos vendedores que venden algo sin saber qué están vendiendo. Nosotros sabemos, lo aplicamos y nos sirve. Por eso que estamos tratando de convencer a la gente que esto de verdad es lo que les va a solucionar la vida, las sociedades. Así es, Juan Carlos, bienvenido también. Gracias por ser parte de este programa y tus pensamientos, tus ideas, tus conclusiones son demasiado importantes en el programa. Pues estamos en Colombia, por supuesto, emitiendo desde Bucaramanga, y estaba leyendo un Twitter de Rafael Nieto Loaiza. Este hombre fue juez de la República. Él dice que en el 2023 el secuestro subió 27%, que hasta la fecha, en el 2023, han sucedido 32 masacres. Y la incautación de la cocaína cayó en un 39%. Antes de eso, él dice que el 2022 fue un año muy violento, de mucho suicidio, y luego analiza el 23. El tema de hoy para nosotros es el rol del cristianismo en una sociedad en crisis, en una sociedad violenta, una sociedad caótica. Pues estas estadísticas que estoy leyendo aquí nos ayudan a entender que es verdad, que estamos en medio de un tiempo que espero sea corto, en donde
han aumentado, la maldad ha crecido, y en otros gobiernos la cocaína, el tráfico de cocaína y todo esto disminuía, y por causa de que había mayor intervención para incautar la coca. Como este es un gobierno comunista izquierdista, pues ha disminuido eso porque hay más libertad. Los malos, la maldad ha crecido. Yo diría, no sé si decir crecido, o lo que pasa es que tiene más libertad. Porque la maldad siempre ha existido y la maldad es maldad. Solamente que por la forma del pensamiento de este gobierno de manipular a los militares, a la policía. Ustedes saben que a la policía se le ha ordenado no usar las armas y no agredir a los civiles. Y pues por ende vemos como los civiles violentos, entonces cuando la policía interviene en algo, la policía es agredida por los civiles y tiene que salir corriendo la policía. Algo terrible. Y otras cosas que están pasando pues en el país, porque pues los malandros tienen más libertad para actuar. Por ejemplo, en Bucaramanga ha crecido mucho la delincuencia. Ha crecido porque pues ha venido mucha gente del extranjero, pero también ha crecido porque los malhechores sienten más libertad para hacer el mal. Entonces, pues vamos a meternos, muchachos, en libertad, como siempre, conversadito, sobre esta situación. Comenzamos con Juan Carlos de Chile, porque estamos hablando de cuál es el rol del cristianismo, de los cristianos, frente a la revolución, a la convulsión. Entonces, pero déjame decir algo importante aquí, que quería decir. Nosotros hablamos de cristianismo como religión, pero también usamos otra palabra que es la cristiandad. La cristiandad es la práctica de la religión cristiana. La solución para la crisis social, o la solución para la crisis de una persona, una familia y una sociedad, pues es Cristo y es la cristiandad. No la religión como tal, sino la vivencia del cristianismo, que es la cristiandad. Entonces así entramos, Juan Carlos. Exactamente como dice usted, pastor, los tiempos han sido malos siempre. Lo único que nosotros ahora tenemos la ventaja de tener la Biblia como base moral y poder identificar, ¿cierto? Poder comparar, poder discernir, porque la gente dice, no, los tiempos están malos, la gente está muy mala aquí y acá, y hace años, hace 100, hace 1000, 2000 años atrás, la gente estaba igual o peor. Lo único que no tenían la Biblia como base moral para poder identificar qué estaba mal en el mundo. Nosotros tenemos eso hoy en día. Pero ¿por qué sigue aumentando la maldad? ¿Qué está haciendo el cristiano? ¿Qué está haciendo el cristiano para poder frenarlo? ¿O qué no está haciendo? ¿O está omitiendo algún cierto tipo de cosas? ¿O está haciendo las cosas de manera errada? ¿En qué hemos convertido el evangelio para que la gente lo vea como algo tan superficial y no tenga un arrepentimiento de verdad, ¿cierto? No haya no haya un avivamiento, no haya un arrepentimiento en las generaciones, todo lo contrario, lo único que vemos son generaciones nuevas que se están cada vez más corrompiendo más, yéndose para el lado, no le tienen temor a la institucionalidad, no le tienen temor me refiero a institucionalidad en general, iglesia, familia, gobierno, no le tienen temor a nada, no le tienen temor a Dios, sobre todo, no le tienen temor a sus padres, a sus familias, son desobedientes, son irresponsables y estamos viendo un montón de consecuencias por las cosas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el cristiano, nosotros somos muy emocionalistas, somos muy pasionales, ¿cierto? Nosotros, el cristiano, el 80% del cristiano, me refiero al cristiano evangélico, está en la iglesia porque no quiere cambiar el mundo, sino porque se quiere ir al cielo. ¿Cierto? Él está segurito ahí, está feliz, no hay problema, no hay nadie que moleste, yo soy bueno, me voy al cielo y aquí me quedo. Ya compré tiquete, estoy asegurado. Pero debo recordarte que eso fue lo que nos han enseñado, ¿no? Exactamente. Que vamos a ir para el cielo y lo de aquí no nos importa ni cinco. Sí, exactamente. Se ha convertido en un cristianismo de búnker, nos hemos encerrado, no hemos salido
a expandir el evangelio a través de la tierra. Pensamos que la iglesia se limita a los muros solamente y hasta ahí nos quedamos. Entonces, ¿cuál es por qué? Porque, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia enseña, tiene preceptos, principios, leyes, normas, y tiene a un Jesús, a un Jesucristo, a un Pablo, hablando, a un Pedro protestando sobre protestándole a los César, a un Pablo mandándole una carta, una petición al César, a Jesús, diciendo que salgan y levanten la voz y alcen. Entonces, ¿por qué el cristiano no hace eso? A causa de la ignorancia bíblica, como repito, insisto, somos muy emocionalistas. Entonces, somos muy, no quiero decir la palabra, somos muy como perezositos, muy floquitos para leer la palabra de Dios, y no nos damos cuenta que todas las soluciones están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristiano no entiende esto, y mal interpretamos algunos principios bíblicos como el sometimiento a la ley, como el sometimiento a tus líderes civiles, no, que hay que hacerle caso. Nicolás Maduro está ahí porque Dios lo eligió, porque él es el líder que teníamos que, y la iglesia lo ora por él y apoya por él. Vemos como hay una iglesia completamente que se mantiene como al margen de, este, de esta situación, digamos, y ha permitido que el mal se multiplique, que el mal crezca más, digamos. Claro que sí. Definitivamente, la mala enseñanza que hemos tenido, el mal entendimiento en cuanto al propósito de Dios para crearnos en esta tierra, y pues que nos han metido de que ya Cristo viene mañana, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, entonces no hay que hacer nada, sino esperar a que venga, porque viene mañana. ¿Cuándo es mañana? Mañana es mañana y luego mañana, mañana. Bueno, en fin, Mientras yo esté bien, no hay problema. Que el mundo se queme entero mientras yo esté salvo, no hay problema. Esa es sí. es como la filosofía de la mayoría de los cristianos en la iglesia. Señorita Michelle, Sí, y también me llamó mucho la atención el hecho de que cuando podemos mirar atrás, justo cuando los apóstoles sabían que Jesús acababa de morir, pero también de resucitar, su respuesta no fue, o lo que Dios les mandó a hacer, no fue quedarse ahí tranquilitos esperando a que Jesús volviera otra vez, aunque la Biblia les decía que Él vendría pronto otra vez, pero ellos aún así decidieron salir y aún Dios les invitó y encendió el Espíritu Santo en sus corazones para ir a todas las naciones. Y es así como pues pudo llegar el Evangelio aún a nosotros que somos pues los gentiles. Entonces vemos como realmente este tema del rol cristiano frente a la crisis social es algo que se vivió desde el momento en que pues Jesús nos permitió ser pequeños cristos o cristianos, pero que aún ahora, 2000 años después, se vive porque vemos aún una sociedad que necesita esos valores y estos principios. Y aún una frase que llamó mucho mi atención fue: el cristianismo formó un nuevo estándar, más alto que cualquiera que existiera entonces en el mundo. Es una frase que encontré mientras hacía un estudio bíblico de un teólogo, es bastante famoso, no noté el nombre, pero después lo busco. Y realmente creo que ese estándar que Jesús puso, aún ese estándar que vemos cuando leemos la Biblia, es un estándar tan alto, pero es un estándar al que Dios desea que podamos llegar, o más allá de llegar a esta meta, que podamos buscar esa meta, porque es la meta que Dios tiene para el mundo y Él nos incluye a nosotros como sus hijos en sus propósitos, de que este estándar perfecto de cómo vivir el individuo, de cómo vivir en libertad como familias, es el estándar que Dios quiere aplicar y lo quiere aplicar por medio de nosotros, y nos hace como partícipes de esa gran misión. sí, señorita, por esa razón no podemos olvidar la historia, porque si olvidamos la historia, nos enfocamos solamente en el presente, entonces eso cambia el accionar de la persona. Entonces, pues si miramos la historia, nos damos cuenta cómo era la vida anteriormente, donde el valor del individuo no era tenido en cuenta, la mujer no valía nada, los niños no valían nada, en donde
la mayoría de gobiernos eran muy tiranos y había mucho abuso en la sociedad. La economía estaba centralizada en unos pocos y los beneficiados eran muy pocos y había una crisis no solamente económica, gubernamental, sino también crisis espiritual. Como consecuencia de esto, pues se toman decisiones y cuando llega el cristianismo a una persona o a una sociedad, vemos los cambios que pasan y lo vimos la semana pasada. Estamos mirando, ¿no? Cuando la Biblia llega a una sociedad, lo que ocurre. Ahora, cuando la Biblia llega al individuo, el individuo la lee y entonces se da cuenta, ilumina el entendimiento y se da cuenta de la crisis que hay alrededor del porque cuando estaba pensando en este tema, el rol del cristianismo y la sociedad, en medio de una sociedad en crisis, eh, para el programa del miércoles vamos a hablar un poco más de eso porque hay muchas crisis en la sociedad. Tenemos una crisis fuerte de identidad. Es lo que tiene que ver con la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Y eso está aumentando como nunca, ¿no? Los jóvenes están cayendo en la crisis seria de que no saben realmente ni quién son ni para dónde van. Fíjate que yo estaba, a propósito de la ideología de género, vi un video ayer de un hombrecito que comenzó en Estados Unidos, comenzó su proceso de cambio de sexo de hombre a mujer desde los 10, 11 años. Y el show lo pasaban, se llama un reality show, y pasaban ese show como algo moderno. Miren a este niño, cómo es una mujer, cómo los padres lo apoyan, cómo la ciencia logra el objetivo. Y el show, el reality, era toda una felicidad. Todo un programa parecía demasiado exitoso ver a un niño supuestamente convirtiéndose en mujer, teniendo cirugía, introduciéndose al colegio con vestido, teniendo su primer novio, todo el cuento de los procesos. Ayer vi el video de el mismo niño, ya supuestamente siendo mujer, en crisis, en caos, porque no ha podido ser mujer. No ha podido ser mujer, porque es hombre. Y los padres, entonces, también en crisis porque le han hecho una operación, otra, hormonas por aquí, por allá, y ya muestran ahora la realidad. Este hombrecito, debido a toda la medicina que tiene, se ha puesto gordo, 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 gordo. Y es que ningún hombre puede llegar a ser mujer nunca, por muchas operaciones que le hagan y todo. Entonces es una crisis, quería decirles esto porque es una crisis, podemos hablar de eso el miércoles. Hay crisis económica, tenemos crisis gubernamental, crisis educacional, crisis familiar, hay muchas crisis. Y entonces, ¿cuál es el rol del cristianismo ahí, Juan Carlos? Exactamente como decía, bueno, el ejemplo que usted dio, Dios nos quiere viviendo en plenitud. Y cuando digo que nos quiere viviendo en plenitud, nos quiere viviendo bien, o sea, nos quiere, no estoy diciendo de que Dios me quiere ver feliz, no, eso es mentira, nos quiere vivir pleno. A lo que me refiero que la verdadera felicidad que Dios da es el tesoro más sagrado que tú tienes es dejar tu nombre, dejar descendencia, dejar herencia. Entonces tú nunca vas a ser feliz, ser pleno, intentando ser algo que no eres. Es por eso que vemos todos los ejemplos que usted dio, pastor, de ¿cómo se llama? De este niño que está sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque está obligando de torcer al mundo de una manera en la que no va a poder hacerlo. Y a su diseño tampoco lo va a poder hacerlo. Va a llegar un punto en el que ya su hormona, su cuerpo se va a revolotear tanto, va a revolverse tanto que ya quizás qué consecuencias pasen más adelante en sí. Pero el cristiano, ¿qué tiene que hacer el cristiano acá? Y a esto me refiero que nosotros ya tenemos el concepto claro de que hay una ley por encima de la ley. ¿A qué me refiero? Si a lo mismo que vivieron los romanos con la carta de Pablo, ¿cierto? Entender que no manda Dios, no manda el César, sino manda Dios, pero el César me está obligando a hacer esta cosa. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? A mi conciencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cierto? Entonces muchas veces nosotros malinterpretamos nuestra posición como hacedores de bien.
mal interpretamos eso. Y aparte, los dogmas, la religión se ha encargado de que nosotros, sobre todo la iglesia cristiana evangélica, se ha encargado de separar lo que es política y religión separada completamente. Entonces, si eres cristiano, no opines de política. Si eres política, no metas a Dios en la política y viceversa. Entonces pasan ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero nosotros cargamos con dos estándares, con dos estandartes, digo. El primer estandarte es de hijo de Dios y el segundo estandarte es de ciudadanos de esta sociedad, ¿cierto? Entonces nosotros somos parte de una sociedad constituida, somos parte y este segundo título nos otorga la responsabilidad de actuar y elegir con sabiduría. Nosotros debemos elegir con sabiduría y nosotros debemos velar que los gobernantes hagan bien su trabajo, ¿cierto? Que los gobernantes sean justos y apliquen el gobierno conforme a lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que pasa cuando los gobernantes no hacen las cosas conforme a lo que Dios dice? Es nuestro deber quitarlo. Y si es necesario, usted dice que hay estos tipos de crisis, pero me gustaría enfatizar en una sola que nos envuelve a todos los latinos, que parece que estamos condenados a tener tiranos de todos los colores en este continente, que es la tiranía en sí, ¿cierto? Entonces, este es un tipo de crisis. ¿Qué pasa cuando yo como cristiano qué tengo que hacer en un tipo de crisis? Entonces yo escribí y cito textual, eso, es por eso que A ver, cuando... espere. Déjalo ahí. Lo va a leer ahorita. Déjeme Perdón. mostrarle a ustedes, antes de que lea eso, déjeme mostrarle esta frase de Ayn Rand, quien era historiadora muy influenciada por las ideas de libertad de América. Expresó: hay diferencia entre comunismo y socialismo, excepto el conseguir el mismo objetivo final. El comunismo propone esclavizar al hombre mediante la fuerza, el socialismo mediante el voto. Es la misma diferencia que hay entre asesinato y suicidio. ¿Qué le parece? Buenísima, muy buena la frase. Bueno, entonces, ahora sí lee lo que escribiste. Bueno, algo corto, dice, es por eso que cuando existe una condición de guerra contra un Estado malvado, o cuando surge un régimen injusto o criminal más allá de toda preparación o satisfacción jurídica, los cristianos han de apuntarse, miren, ojo aquí, han de apuntarse a la batalla, e incluso si lo requiere, a la rebelión armada. Esto contra el Estado. En circunstancias normales, los cristianos deben utilizar los medios pacíficos, ¿cierto? La rebelión armada debe ser nuestro último objetivo, Yo me acuerdo en la película El Patriota, lo que la han visto, en la escena cuando se reúnen a votar por la guerra, La he visto como 10 veces 10 y veces, cada vez que me quiero inspirar, la veo otra vez. la veo otra vez. Sí. En la escena cuando a él lo mandan a llamar al consejo, al concilio, y se dan cuenta de que él es el único que no quiere ir a la guerra. No quiere la guerra, ¿por qué? Porque obviamente es un padre de familia, si podemos evitarlo, evitémosla. No quiere esta armada porque sabe cuáles son las consecuencias de llevarse a una revolución armada. Y estaban todos los jóvenes, no, usted no es patriota, usted no es esto, bla, 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 y le dice, mándenle carta al rey. Pero ya le mandamos, sigan mandándole. O sea, la revolución armada debe ser ya el último punto, cuando ya no quedan más opciones. Y ahí el general, el amigo de él, ya le deja claro de que no hay más opciones. No hay más opciones. O sea, nosotros ya estamos en guerra, ya la guerra ya comenzó, no hay otra opción. Entonces, a lo que digo, la revolución armada debe ser la última opción. Siempre hay la protesta pacífica, siempre está ir a donde tu líder y decirle, mira, oye, déjame hacer esto bien, tú estás haciéndolo mal, adviértele, protesta esto, pero no nos quedemos callados, ¿cierto? Entonces dice, los cristianos deben utilizar medios pacíficos de persuasión y educación para lograr un cambio sociopolítico. Sin embargo, puede surgir un régimen que vaya más allá de la corrección política o judicial. Un gobierno ateo y totalmente anticristiano puede llegar al poder, que niegue o incluso castigue los medios pacíficos de preparación. Entonces, es importante eso. Molly, quiero hablar. Michelle, a ver, ¿qué tienes? Sí, también cuando habla de estos medios pacíficos que debemos pues ejercer, también cuando ejercemos esos medios pacíficos debemos seguir ejerciendo, el seguir aprendiendo el por qué. Porque hoy en día es muy fácil que lleguen 3 personas, unas súper expertas, otras no tan expertas, pero que repiten
otros que dicen ser expertos, y llegan todos con el planteamiento de intentar cambiarlos, de intentar meterlos una mentira por ahí, una mentira muy pequeña, y empiezan como es que tal vez esta cosita que dice la Biblia de que todos debemos trabajar, ¿qué va a pasar con los que no trabajan? Y es ahí cuando Dios nos pide que podamos ser más firmes en la lectura de la palabra, para poder no solamente estar nosotros centrados, sino también poder enseñar a otros y dar consejos a otros de cómo pueden mantenerse centrados en los principios que dice la palabra. Y los principios que ya conocemos son el que Él desea, un modelo en el cual haya libertad y no la esclavitud que trae el socialismo, una esclavitud que hoy en día nos venden como si fuera lo mejor y aún la única solución que hay. Y entonces en cuanto a esto, cuando leía la Biblia podía encontrar un pasaje que es 1 Corintios 15:58, que dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que cada explicación o aún cada lectura de la palabra que hacemos para entender más cómo funciona el sistema de Dios, aún con respecto a esta crisis social del socialismo, del comunismo, el querer todo gratis o el querer todo sin ningún esfuerzo, solamente cuando yo quiera hacer algo o cuando si no quiero pues no lo hago. Lo que Dios nos manda es que podamos estar firmes en lo que la palabra dice y que podamos someternos a ella y entender que todo lo que piensa este mundo es errado, pero todo lo que dice Dios es lo correcto y lo perfecto. Y que aun cuando nos encontremos con algo que sea difícil de cumplir, porque lo que Dios nos manda puede parecer difícil de cumplir, que podamos recordar que todo eso que Dios nos manda, Él lo cumplió primero y aún estos principios para una nación justa y una nación que se gobierne con libertad es algo que Dios mismo desea para Colombia también. Y es un obrar que Dios mismo hace a través de nosotros. Sí, hay una equivocación en algunos cristianos aún ahora en el 2023. Personas que piensan que es la voluntad de Dios que tengamos el tipo de gobierno que tenemos, que los líderes tiranos de los cuales Juan Carlos estaba expresando son la voluntad de Dios, que si hay un gobierno abusivo, déspota, que si hay un gobierno que roba, si hay un gobierno que oprime, esa es la voluntad de Dios y que debemos estar conformes y no debemos de desafiarlo y oponernos, sino que debemos aceptarlo. Yo hablaba con unos amigos esta mañana y le decía, no es así, no es así. El gobierno que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, no fue elegido por Dios. Lo eligieron 11 millones de personas y hubo otros 11 millones de personas que estaban en contra de este gobierno. Entonces, ni siquiera es la voluntad de Dios de que hayan elecciones. Claro, partiendo del principio ese. Claro, y la gente quiere desechar todo, ¿no? Entonces, la única forma para desechar todo eso, te dicen, es la voluntad de Dios. Si eso pasó, si ese es el presidente o el rey o el gobernante que tenemos, debemos dar las gracias a Dios por eso y sufrir con paciencia. Bueno, esa es la teología antigua. Yo tenía esa mentalidad, esa teología, pero la historia nos muestra cómo los cristianos o los pueblos que tomaron esa actitud fueron masacrados, fueron abusados, y ahí es donde ocurrieron pues las muertes más grandes en la historia de pueblos, porque pensaron que no podían reaccionar, que no podían defenderse. Y pues ahí va muy ligado, Juan y Michelle, ligado al asunto de las armas, ¿no? Porque a nosotros los latinoamericanos nos levantaron criados con temor a las armas. A mí me gustan las armas, pero les tengo un miedo porque nunca las he tenido en mi mano, nunca las he acariciado, nunca las he... Entonces, un arma es, ver un arma es terrorífico. Un secreto, es algo que no
todavía no, la cultura latina es muy miedosa a eso, muy, Claro, pero es porque así nos enseñaron a así nos nosotros. han enseñado. Usted ve la diferencia de la cultura americana, un niño, después de que pueda caminar y pueda mover los dedos, ya está tirándole balas a los pájaros. Ya está tirándole, ya está, o sea, desde muy chiquito, nosotros no. Y más el evangelio que nos metieron, que era el evangelio Claro. pasivo, el evangelio de que ponga la otra mejilla, que también la interpretación teológica moderna, antigua, y la que existe, no es la correcta. No es la correcta que pone que si a usted te pegan, entonces no diga nada y volteese para que le peguen al otro lado. Sí, y es importante saber de que Dios nos quiere armados. Jesús, ¿qué es lo que le dice a los apóstoles, o sea, Malandros. a sus discípulos? Ah, ya. Vendan su capa y compren la espada. Sí, Cómprense una espada. ¿Por qué? Porque los van a perseguir y ustedes tienen que defenderse. claro, Que, claro. la Biblia habla de que nosotros debemos poner la otra mejilla cuando nos golpeen en la cara, pero la traducción ahí es un golpe con la mano abierta. Y ese golpe con la mano abierta en el antiguo Israel o en el pueblo hebreo se refería a un insulto. O sea que si alguien te abofetea, si alguien te insulta, ahí tú por la otra cara. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Nos van a seguir insultando. Pero si alguien intenta hacerte daño, defiéndete. Si alguien intenta dañar tu integridad física, defiéndete. O sea, Jesús dice, vendan su capa y cómprense una espada. Y justo en ese momento llegan dos discípulos y dicen, aquí tenemos dos espadas guardadas, y sacan dos espadas que tenían escondidas. Entonces, como que estaban esperando a que Jesús les diera permiso para poder ya tener la libertad de tener espada. Podemos ver de que en el Antiguo Testamento el pueblo completo estaba armado e instruido en el uso de la espada, tenían que saber defenderse. Bueno, eran otros contextos de guerra, pero es casi lo mismo que debemos saber hoy, que tenemos que entender hoy. Y no es, digamos, un secreto de que la mayoría de los tiranos nos quieran desarmados y solamente la Biblia y Dios nos quieran armados. Uno nos quiere esclavos y Dios nos quiere libres. Esa es la diferencia en sí. Pero mire, el hecho de que nosotros tengamos la libertad de tener una Biblia en nuestras manos, en nuestros celulares, fue gracias a un grupo de protestantes, de personas que protestaron, no contra la iglesia, porque la iglesia en ese tiempo no solamente manejaba lo eclesial, la iglesia en ese tiempo manejaba la economía, manejaba las fuerzas armadas, manejaba las leyes, manejaba la conciencia de las personas, manejaba todo, eran reyes, eran gobernadores, eran todo, la iglesia manejaba todo. Entonces cuando personas como Calvino o Lutero protestaron contra los líderes, no estaban protestando contra la iglesia, estaban protestando contra las cosas que estaban haciendo de manera civil, cómo estaban manipulando las cosas de manera civil. No fue una protesta, no fue o sea, la consecuencia fue eclesial, sí fue institucionalmente cristiana, pero las consecuencias de esta protesta se vieron manifestadas en todo el ámbito civil, en libertad económica, en libertad de conciencia, en educación, en cómo tratar a las mujeres, en cómo el hombre debe ver el trabajo. Antes el trabajo era un castigo, después de la reforma cristiana el trabajo es una bendición. Ya cambia completamente mi concepto de trabajar en sí, cómo vemos la forma en que tratamos al prójimo, todo, cambió completamente todo. Dale, Michelle. Sí, y también recordemos que este cambio no se da solamente una vez cuando hubo la reforma, sino que pues también se da cada día cuando nosotros en pues nuestra intimidad o aún en nuestra habitación podemos abrir la palabra y leerla. Cuando vamos los domingos nos congregamos y abrimos la palabra y la leemos. Cuando estamos en familia y empezamos a aplicar esos principios que leemos en la Biblia, que leemos de que debemos ser buenos ciudadanos, de que debemos ser buenos padres, buenos hijos. Y es aquí cuando vemos que esos principios y esta reforma se puede vivir en la vida diaria y que lo que Dios nos pide y nos demanda es que nosotros podamos estar también armados en cuanto a nuestros pensamientos y las razones por las cuales actuamos. Entonces, sí, es importante que podamos como ver cuál es nuestro papel en medio de esto. Figúrate que en estos últimos tiempos, aquí en Colombia, que tenemos un tirano gobernando, que quiere imponer ideas,
porque el tirano que tenemos ya le pidió el puesto a los vicepresidentes él colocó, le dio trabajo a algunos líderes de otros partidos, los puso como, bueno, les dio un trabajo, no recuerdo ahorita, pero como no lo apoyaron los partidos en sus reformas, entonces les dijo, necesito su puesto. Les pidió el puesto, lo echó, porque quiere que se haga lo que él diga, y el que no haga lo que él diga, entonces no tiene trabajo. Cuando era el tiempo del rey, entonces le mochaba la cabeza. Ahora, como no puede mochar cabeza, pues le echamos del trabajo. Y pongo gente ahí a quien le pague para que apoye y apruebe lo que yo digo. Estaba pensando, por ejemplo, Juan, en Venezuela, en los tiempos de la revuelta de Venezuela, cuando estaba la gente, salió a la calle a pelear contra este gobierno tirano de Maduro. Era muy triste. La televisión mostraba, los videos mostraban cómo la gente salía con papas, con palos, con machetitos, con asadones, con papabombas, a enfrentarse a un ejército con armas. Y lo hacían un día, otro día y otro día, y siempre salían masacrados por el ejército. ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos serían masacrados? Porque no tenían cómo defenderse. Querían pelear, pero ya ese sistema los había inhabilitado. Les había quitado las armas. A mí me pareció muy chistoso, si ustedes lo vieron, en los tiempos también que en Estados Unidos hubo una revuelta y estaban en el tiempo de Black Matters, Black Lives Matter. los negros se enojaron y hubo un revuelto por todas partes y comenzaron a caminar por las calles y a robar y a sabotear y a dañar todas las cosas. Entraron a un barrio, supuestamente en protesta, y cuando entraron al barrio encontraron a los dueños de las casas afuera con armas, fusil M4. fusil aquí, pistolas Claro. en la puerta. No pasó nada, no hicieron nada. Se dieron cuenta de que la gente estaba armada y se hacían algo, y a pegar su tiro. En un sistema en donde quitan las armas, en donde el despotismo está, el despotismo lo primero que hace es quitar las armas, para que cuando vengan esas protestas, bien sea de los que se rebelan contra cualquier cosa, o aún cuando el gobierno mismo quiere aprovechar cosas, la gente no tenga cómo defenderse. Nosotros los colombianos, ¿cómo vamos a defendernos? Con machetes, con palos, y aquí nos dejan tener armas. Quitaron, fíjate que ahora para tener armas traumáticas, que son armas deportivas, antes uno podía comprarlas con tranquilidad, ahora ya no. Ahora toca tener licencia para tener un arma traumática, es un arma de juego, no mortal. A ese nivel ha llegado la justicia en Colombia porque no quieren que las personas tengan armas. Michelle. Bien, Molly, y también vemos la razón por la cual no quiere que se tenga armas, por la cual no quieren que un padre de familia que está en plena responsabilidad y también en pleno derecho de poder buscar lo mejor para su familia y para quienes lo rodean, no pueda tenerlas. Y también vemos que este es un problema que no vamos a remediar de la noche a la mañana, pero sí podemos entender el principio que hay detrás de que Dios nos permita, pues, tener armas en casa, pero también del hecho de que Dios desea que podamos cuidar la integridad de el cuerpo, el mío, pero también el de mi familia. Entonces aquí vemos también un principio bíblico detrás de esta idea, y es que Dios desea que la vida sea protegida por sobre todas las cosas. Y así como Él desea que la vida sea protegida, también desea que la libertad que tiene el individuo pueda ser protegida y que éste no viva todo el tiempo bajo el temor de lo que pueda pasar el día de mañana, sino que pueda vivir en el conocimiento de que puede defenderse, y el poder defenderse le da la libertad. Y aquí es donde otra vez vemos cómo ese principio bíblico puede cambiar la sociedad, en el sentido de que puede empezar a cambiar nuestras mentes
y poder empezar a ver aquella libertad que tiene un modelo, que tiene un sistema, y que cuando se cumple ese sistema podemos empezar a caminar en libertad. Sí, señorita. Estaba pensando que lo que ha pasado aquí en Colombia, las marchas y todo esto, los que menos salen a la calle son los evangélicos. No salen, no salimos. Es Me meto triste yo ver ahí. eso. Es ¿Ah? triste ver eso. Es triste ver eso. Yo me ha tocado estar acompañando a mi esposita, a mi esposa en marchas pro vida, en marchas en contra del aborto, y es triste ver que la iglesia cristiana evangélica no sale para nada. Tenemos ese mal concepto de que no tenemos que involucrarnos en ese tipo de cosas, y nos quedamos callados, se queda callado, tristemente se queda callado. Son muy pocas, son la excepción, digamos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los cristianos ante un gobierno tiránico? ¿Cuál es el rol de la iglesia ante una crisis en donde se levanta un déspota y comienza a aprovecharse del poder que tiene? ¿Qué Claro. tenemos que hacer, Juan? Salir a las calles, protestar, no quedarnos callados. Primero lo que tenemos que hacer es comenzar por casa, educar a nuestros hijos para que nuestros hijos no sean esclavos, desde niños, meterle la palabra de Dios, ya que se ahoguen, que se atoren con la Biblia, que meterle Biblia por todos lados, que ellos sepan que son libres y esa libertad se tiene que defender, que abrirle los ojos ante el mundo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, educar una familia fuerte. Lo segundo, ya salir de nuestra casa, nuestros vecinos, avisarles qué es lo que está pasando, no quedarnos callados. Debemos, aparte de parte de la evangelización, debe ser esa, debe ser la advertencia. Recordemos que el rol de los profetas en el antiguo Israel, de los jueces, no era el del templo, era civil. El profeta estaba al lado del rey, estaba guiándolo cómo llevar al pueblo, y estaba avisándole al pueblo qué es lo que tenían que hacer para que el rey y el pueblo funcionaran a la Bueno, par. déjame hacer ahí un énfasis, porque lo que dice es muy bueno, ¿no? Porque es la equivocación que tiene la iglesia hoy en día de los profetas. Claro. Y hay muchos profetas ahí dentro de la iglesia que comienzan a profetizar cosas a la gente, a decirles cosas a las personas de la misma iglesia. Claro. Pero bíblicamente, el profeta, su trabajo es político. Es ser un consejero de los gobernantes, de los líderes. Sí. O sea, es allá, afuera, con la sociedad. Otra cosa es el rol del sacerdote, eso es diferente. Ya es el sacerdote, ya está involucrado más en lo ritual y en lo religioso, pero el profeta tiene que estar. Y yo no tengo que ser profeta, lo único que tengo que tener es temor de Dios y haber leído la Biblia para decir que de aquí en un futuro, si seguimos igual, las cosas van a estar peor, vamos a ser esclavos. Ay, ¿eres un profeta? No. Lo único que sí, que leer la Biblia, y así como vamos Claro, no al leer la tengo Biblia no tengo que despierta los tener ningún sentidos. poder místico para poder adivinar esto. Señorita Michelle, tu comentario final y nos despedimos. Podemos pensar por último y meditar en Santiago 1:27, donde dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: atender a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y esa corrupción viene por pequeñas ideas que pueden venir a nuestras mentes en formas en las que a veces no nos damos cuenta. Entonces, que realmente podamos mantener una mente afilada y aún seguir no solamente enseñando la palabra, sino también pues aprendiendo de ella y aprendiendo cómo Dios desea que podamos vivir en medio de este mundo, y que podamos aún no dejar que la sociedad nos transforme, sino transformar a la sociedad. Bueno, y con eso nos despedimos. Aún hay mucho más que decir, pero podremos continuar en el próximo capítulo. Así que, como siempre decimos, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.